Saludar a toda Misión Cristiana Calvario desde este lugar de Misión Cristiana Calvario Escuintla, donde también el Señor nos escogió para poder bendecir, pero para poder edificar también a toda la misión, para poder seguir trabajando en el plan de Dios, para poder seguir perfeccionando a toda Misión Cristiana al Calvario en cada una de las áreas que el Señor viene trabajando, viene perfeccionando, y que usted esté conectado, que usted esté atento a la transmisión. Nos bendice mucho el saber que usted está ahí, siempre pendiente de la transmisión también. Qué bueno que podamos edificarlo, qué bueno que podamos también juntos escudriñar las Escrituras y seguir escudriñando el plan de Dios y seguir encontrando cada vez más esa revelación donde el Señor nos habla, nos corrige, nos redarguye, pero también nos muestra su plan, pero también nos lleva a que ejecutemos ese plan maravilloso del Señor que Él nos ha encomendado como iglesia y como misión. Así es de que es una bendición poder ver cómo el Señor ha venido trabajando a través de los diferentes recursos, dándole continuidad a nuestro congreso y me seréis testigos, donde todavía hay muchos aspectos que revisar, muchos puntos que ver todavía, pero de algo estoy seguro, que ya cada uno de nosotros, en cada iglesia, en todo Guatemala y fuera de Guatemala, estoy seguro que ya la iglesia empezamos al accionar de esos testigos. Claro, dije, hay aspectos que hay que seguir revisando, que hay que seguir conociendo a la luz de las Escrituras, y por ello, por supuesto, estamos para seguir trabajando y equipando a toda Misión Cristiana del Calvario para que podamos ser esos testigos fieles y verdaderos de Jesucristo y poder dar testimonio y que se cumpla lo que dice Mateo 24:14, que será predicado este evangelio del reino en todas las naciones para testimonio. Dice, cómo me gusta esa parte, para testimonio. ¿Quiénes vamos a dar ese testimonio? ¿Quiénes vamos a predicar esas buenas nuevas? La iglesia de Jesucristo, por supuesto. Entonces, pero dije, no es solo de ir nada más, no es solo de salir. Hay muchos aspectos que revisar en las Escrituras, hay muchos aspectos que ver todavía, que debemos tener claridad, que debemos de practicarlos, debemos de vivirlos, y por supuesto a la hora de aplicarlos será glorioso ver cómo se estarán abriendo obras en diferentes lugares, en naciones donde todavía no, no ha llegado la palabra, cómo a través de discípulos se va a abrir esa obra. Es que Felipe, dice la escritura, que era un discípulo, pero Felipe, miren, no solamente fue a abrir obra a Samaria, sino que también a través de él evangelizando a un etíope, se abrió obra en Etiopía también, en diferentes lugares. No era un ministerio, pues en ese caso, más adelante ya dice Felipe el evangelista, sus hijas profetizas, pero cuando Felipe estaba en ese accionar, Felipe era un discípulo también, un diácono, dice la escritura, que lo habían escogido para ello. Entonces, es que es como iglesia, no es como ministerio acá. El plan de Dios no es para la ejecución solo de los ministerios, es para toda la iglesia a quien debemos entender que debemos de trabajar y testificar de Jesucristo. Pero dije, hay aspectos aún que como testigos debemos de ir entendiendo, y por supuesto, si en algo estuvo trabajando mucho el Señor en este congreso fue en los dones y en los recursos. Por supuesto, también están las manifestaciones, pero quisiéramos hoy detenernos en los dones y en los recursos también que son tan necesarios para poder testificar. Que entendamos esos dones, que los pongamos en práctica, pero también que utilicemos los recursos que Dios también ha dejado, y vamos a ver hoy una infinidad de recursos que hay, que debemos de utilizarlos, por supuesto, para poder llevar a cabo el proyecto de Dios. Cuando alguien empieza un proyecto, dice, bueno, ¿y con qué recursos cuenta? O sea, debe de haber recursos para la ejecución y la realización de un proyecto. Pero en este caso es el proyecto de Dios y no es la excepción. Él tiene sus recursos también para que podamos utilizarlos como iglesia, porque para eso están, para que los utilicemos. Claro, dirigidos definitivamente por el Espíritu Santo. Pero hay otro punto también, hay un aspecto que quiero iniciar y de aquí vamos a partir,
Allá en Juan capítulo 6, verso 44 al 46, el Señor resalta un aspecto muy importante ahí que todo testigo de Jesucristo debe tener claridad en cuanto a, voy a decirlo así, tomar en cuenta al momento de evangelizar. Y es un aspecto muy importante que quiero resaltarlo acá, y de aquí partimos para los recursos del Señor. Dice en el verso 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Dije, hay un punto, un aspecto muy importante que debemos de tomar en cuenta acá. A ver, mire, cuando el Señor dice, ninguno puede venir a mí, o sea, está hablando de llegar al Padre. Cristo fue muy claro, dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero ahora lo está diciendo Cristo. Ninguno puede venir a mí, o sea, llegar a Cristo. ¿Cómo así? Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, dice. Mire, pues, para poder llegar a Cristo, dice Cristo, no puede ninguno, o sea, ninguno es ninguno, o sea, nadie va a hacer la excepción acá. Nadie puede llegar a Cristo o conocer a Cristo si no es el Padre el que lo trae, si el Padre que me envió no le trajere. Bueno, luego en el 45, ¿qué más? Primero que el Padre es el que lo trae a Cristo. Usted y yo llegamos a Cristo independientemente de la manera, la forma en la que usted llegó, si fue a través de una actividad evangelística, una campaña, si fue a través de alguna circunstancia difícil, un problema matrimonial, una enfermedad, una situación económica. Y hay gente que dice, no, es que yo por eso vine al Señor. Mire, aquí dice claramente que nadie puede venir a Cristo si no es el Padre el que le trajere. En otras palabras, es el Padre que permitió cualquier circunstancia para que usted y yo llegáramos a Cristo. Bueno, pero luego dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. A ver, ahora viene esta parte, y serán todos enseñados por Dios. ¿Quiénes? Los que el Padre trajere. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Mire qué linda la manera en la que el Señor nos trae a Él mismo, pues, pero como es a través de Cristo que llegamos al Padre, entonces para que lleguemos a Cristo, es el Padre el que busca la manera o tiene las maneras de traernos al Señor. Como testigos es importante que entendamos esto. ¿Por qué razón? Porque no vamos a estar trayendo a alguien que el Padre no está trayendo, pues no sé si me doy a entender en esa parte. Es que debemos de discernir y nosotros también estar alineados con el Espíritu para saber a quién estamos nosotros trayendo, que nosotros somos los instrumentos, pues, para traer. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Sí, pero hay instrumentos, hay testigos que somos los encargados de irlos a traer, de irles a testificar, de irles a evangelizar, para poder llevarlos a Cristo. Entonces, debemos de entender como testigos, como instrumentos para ir a traerlos, o somos los instrumentos que Dios usa para traer a estas personas definitivamente a Cristo Jesús. Pero hay otros aspectos, por ejemplo, este solo lo voy a mencionar. Mire cómo la escritura tan linda, cómo va encajando, por supuesto, porque es la palabra de Dios. Pero ya en Hechos capítulo 8, cuando el apóstol Pablo inicia la iglesia allá en Corinto, no había iglesia en Corinto, es el apóstol Pablo quien lleva la buena noticia a aquel lugar, y hay oposición en aquel lugar, en Corinto. Mire pues, pero en el verso 8, dice la escritura,
de 1 Corintios capítulo 18, en Hechos capítulo 18, versos 8 en adelante. Está el apóstol Pablo allá en Hechos 18 predicando la palabra, la buena noticia en Corinto. Ahí va a iniciar una nueva obra. Pero dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Ojo con eso, una familia completa de Crispo. Y muchos de los corintios oyéndolo creían y eran bautizados. A ver, el apóstol Pablo ya está predicando la palabra en aquel lugar. Dije, hay oposición, hay siempre alguna situación que se presentaba en los lugares. Pero en el verso 9, mire los recursos del Señor. Recuerde que dije, vamos a entender aún más todavía los recursos que el Señor utiliza. En este caso, primero ya vimos, nadie viene a mí si el Padre no le trajere. Pero ¿quiénes son esos recursos para traer a esas personas? Pero en este ejemplo de la iglesia de Corinto, en Hechos 18, versos 8 y 9, en el verso 9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. A ver, las visiones son recursos que Dios también utiliza. Bueno, hay tantos ejemplos de visiones. Cornelio tuvo una visión, el apóstol Pablo tuvo una visión. Ahí hay dos visiones o dos teniendo visiones para poder, ¿qué? Para poder ir a predicarle a Cornelio y a mucha gente. Ananías tuvo una visión para poder ir a terminar el proceso del nuevo nacimiento en este caso de Saulo. O sea, es lo que quiero ver, o sea, ¿cuántos recursos hay y cuántos de ellos estamos utilizando nosotros para llevar a cabo el plan de Dios? Primero es el Padre el que los trae. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no les trajere, pero usa sus recursos para traer a esas personas que el Padre ya escogió. Regreso a Hechos capítulo 8, capítulo 18, perdón. Miren cómo le dice ahora el Señor al apóstol Pablo que está iniciando una obra en Corinto. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. No sé si ya el apóstol Pablo había decidido ya no hablar más en Corinto, pero viene el Señor y se le tiene que presentar de noche en una visión y le dice que siga hablando, que no tenga temor. No calles, habla. ¿Pero por qué? Dice el verso 10. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Pero oiga esta última parte. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Otra vez, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. A ver, entendámoslo juntamente con Juan capítulo 6, donde estábamos leyendo. Nadie puede venir a mí, dice Cristo, si el Padre no le trajere. A ver, es que ya hay gente, ya hay personas que ya el Señor las compró con su sangre. Entonces dice el Señor, es que aquí hay gente que me pertenece. Yo tengo mucha gente en esta ciudad, en este pueblo. Hay mucha gente que es mía. No me conocen todavía, sí, todavía viven en sus desórdenes, en sus pecados, todavía viven todavía en pecado, pero yo ya los escogí, yo ya los tengo para mí. Y Pablo, el instrumento, o Pablo, el recurso que yo tengo para que ellos vengan a Cristo, vengan a mí, eres tú, Pablo. O sea, mire esta parte tan linda entonces, porque ya el Señor los tiene, pues, pero iban a venir a Cristo, el Padre iba a permitir que vinieran, pero el recurso era el apóstol Pablo. Era a través de la predicación del apóstol Pablo para que vinieran a él. Tiene que presentársele el Señor en visión para poder decirle esto a Pablo. No, Pablo, no pares aquí ya empezamos a trabajar en Corinto, yo ya estoy trabajando, mi espíritu ya está trabajando, así es de que si tú te detienes, esto va a parar, pero no te vas a detener. No calles, no temas, habla, predica, porque aquí hay mucha gente que me pertenece. Qué lindo entonces entender el plan y el proyecto de Dios, pero también entender los recursos que Dios tiene.
esos recursos que Dios tiene a nuestra disposición, como por supuesto los dones del Espíritu, que son tan importantes. Hay muchos ejemplos y vamos a ver algunos al final, cómo estos hombres de Dios usaban los dones del Espíritu para que se convirtiera todo un pueblo también. Toda una ciudad se convertía solo porque Pedro o Pablo usaban un don del Espíritu, ya sea de sanidad, ya sea para resucitar a alguien, y la gente miraba esa manifestación y se convertían ciudades enteras al Señor. Misión Cristiana del Calvario, tenemos que aprender a usar los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. Hay recursos, hay dones que Dios nos ha dejado para que nosotros los utilicemos, hagamos uso de ellos. Claro, en cada uno de ellos que veo acá, que los utilizaron, claro, veo gente muy atenta siempre a lo que el Señor estaba haciendo, muy atentos a la voz de Dios, muy atentos a la voz del Espíritu, muy atentos cuando Cristo les hablaba. En este caso es Cristo hablándole al apóstol Pablo, pero como ellos estaban tan acostumbrados, era para ellos tan normal tener esa clase de visiones, el Señor hablándoles a través de visiones, ángeles a través de una visión y dándoles, veo otro aspecto muy lindo, dándoles directrices a la mayoría. Siempre las visiones, los recursos que Dios utilizaba, ya sea a través de un ángel, siempre veo al Señor dando directrices y veo a esta gente, a estos testigos, le voy a llamar así, de Jesucristo, muy atentos a las directrices y haciendo exactamente como el Señor les decía. Por eso vemos entonces, y mucha gente creyó al Señor, y mucha gente en aquella ciudad se convirtieron a Dios, y familias completas se convirtieron al Señor. Y vemos eso y dice uno, pero ¿cómo sucedía todo esto? Pero al revisar detenidamente, al escudriñar las Escrituras, vemos por supuesto que esta gente hacía uso de los recursos, de las visiones que Dios también les daba, de los ángeles que Dios enviaba, de las directrices que Dios les daba a través de los recursos, y ellos muy atentos, ejecutando y haciendo lo que el Señor, por supuesto, les mandaba hacer. Debemos de estar atentos en este tiempo, Misión Cristiana del Calvario. Debemos de estar atentos, primero dispuestos a la realización del proyecto de Dios, porque si estoy renuente, estoy haciéndolo porque al fin me dicen que lo debo de hacer, no pasa nada, pues definitivamente. Pero si estamos atentos a lo que el Señor quiere y estamos dispuestos y disponibles a la realización del proyecto de Dios, Dios, por supuesto, nos va a permitir todos esos recursos para que usted y yo los utilicemos. Entonces dije, a través del uso de los dones y de los recursos, cómo ciudades completas se convertían al Señor. Por ejemplo, la ciudad de Lida, donde vivían todos estos hombres de Dios, cómo iban ellos predicando, dije, y así, y manifestando uno de los dones del Espíritu, y cómo esas ciudades, como dije, se convertían al Señor al ver todo lo que sucedía, al ver todo lo que pasaba en aquellos lugares. Por ejemplo, allá en capítulo 8, capítulo 9 de Hechos, verso 35 dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida, una ciudad, en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Qué vieron acá? El uso de un don del Espíritu, por supuesto a través de Pedro. Pero más adelante, por ejemplo, dice en el 43, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, hablando de Pedro nuevamente, en casa de un cierto Simón curtidor, el 42. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Pero ¿qué sucedió acá? Pedro usando los dones también en este caso, y la gente se convertía al Señor. Pero, a ver, entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué es lo que hacían estos hombres de Dios? Usar los recursos que Dios daba
y a través de esos recursos, a través de los dones, entonces ellos manifestaban el poder de Dios y la gente miraba y la gente se convertía al Señor. No sé si me estoy dando a entender, pero Misión Cristiana del Calvario debemos de estar más atentos a esos recursos. Hay un sinfín de recursos que Dios tiene a nuestro alcance y de esa manera es que todo es para el cumplimiento del plan de Dios. Todo es para el cumplimiento del proyecto de Dios. Pero, a ver, voy a ir poniendo algunos ejemplos, por lo menos voy a presentar algunos escenarios, le voy a llamar así, porque leerlo todo, pues definitivamente llevaría demasiado tiempo. Lo quiero resaltar nada más. A ver, en este caso, el escenario, voy a decir así, los recursos que Dios utilizó, pero el objetivo, ¿cuál era? A ver, pues, por eso dije, aunque son muy extensos, pero nada más voy a resaltar esas partes. Por ejemplo, allá en Hechos capítulo 8, me gusta porque el capítulo 8, el capítulo 9, el capítulo 10, y aún el capítulo 11 del libro de los Hechos, de ahí en adelante podríamos seguir. ¿Cuántas iglesias se abrieron en cuántas ciudades? Desde el 8 encontramos, por ejemplo, ya abriendo Felipe la iglesia en Samaria, pues, ¿verdad? Pero más adelante también en Damasco, pero más adelante en otras ciudades. Por ejemplo, aquí en el capítulo 8, verso 38, es un ejemplo, es un pasaje muy conocido ya por nosotros. Dije en el capítulo 8, verso 38 es el primer escenario. Y mandó parar el carro. Felipe y el eunuco descendieron ambos del agua y él se bautizó, o él le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco, como no le vio más, pues seguía su camino gozoso. A ver, aquí ya estamos viendo el final, aquí ya estamos viendo el objetivo. El objetivo es el proyecto de Dios. En el proyecto de Dios, Dios tenía entre sus planes, había escogido al eunuco. Y diríamos nosotros, si pues él fue a pasear a Jerusalén, él fue a adorar a Dios. No, todo estaba dentro del plan de Dios. Viajó desde Etiopía, cuántos días de camino por desierto, llegó a Jerusalén, cuántos días estuvo en Jerusalén, la escritura no lo dice, porque hasta ahí ni el eunuco ni Felipe, que era el instrumento de Dios, el recurso de Dios, ninguno de ellos ni siquiera se conocían. Es que es tan lindo esto, ni siquiera ellos se conocían. Pero ya en el plan de Dios estaba todo trazado. Ya Dios estaba moviendo todo, desde la intención de que el eunuco viajara desde Etiopía. No era deseo del eunuco estar allá en Jerusalén, era el Espíritu trabajando ya en el eunuco. Que la reina de Candace le diera permiso porque era un hombre muy importante en Etiopía. Este eunuco era un principal, era un ministro de finanzas, dice una de las versiones. Que le diera permiso a la reina por el puesto o cargo tan importante que tenía público para ir, qué sé yo, cuántos días de camino, cuántos días iba a estar en Jerusalén, cuántos días tenía que utilizar para regresar. Pero el Señor trabajando en la reina de Candace para que este hombre viajara tanto tiempo. Es que voy a decirlo otra vez, todo es para el cumplimiento del plan de Dios. Todo es para llevar a cabo el proyecto de Dios. Es que Dios entre sus planes ya tenía anotado al eunuco, que por cierto no se menciona su nombre, al etíope, pero ya lo tenía entre todos los etíopes. Él ya tenía a este hombre quizás para que fuera el pionero para llevar la palabra a Etiopía, para llevar el mensaje de la buena noticia a Etiopía. Ya no se escucha más de alguien que un apóstol haya viajado hasta Etiopía. Ya no encontramos más en las escrituras. Mire cómo Dios tiene su plan tan perfecto, pero sí a través de este hombre tan importante, con un puesto muy importante y de mucha responsabilidad, ministro de finanzas, sobre los tesoros de la reina de Candace, dice,
pero en el plan de Dios y en el proyecto de Dios estaba. Aquí ya vimos ahorita nada más cómo descendieron ambos al agua, cómo Felipe le bautizó al eunuco, cómo subieron del agua y cómo se va gozoso su camino para Etiopía. Hasta ahí nosotros lo miramos. Pero metámonos un poco más. ¿Por qué le dije metámonos un poco más? Para que entendamos no solo las intenciones de Dios, de acuerdo a su plan y a su propósito, el objetivo de Dios, pero para que entendamos los recursos también que Dios utiliza y nosotros también hagamos uso de ellos. Todo lo que sucedió para llegar a este final, a este término tan lindo, a este final feliz, voy a decirle así, porque así va el eunuco, siguió su camino gozoso. Sí, pero ¿qué sucedió detrás de todo esto? Bueno, encontramos a un Felipe, por ejemplo, allá en el capítulo 26, en el capítulo 8, dije, en el verso 26. Por ejemplo, dice, el ángel del Señor habló a Felipe. Sí, ahí hay un recurso. ¿Qué recurso? Un ángel. Pero me gusta la escritura tan clara, del Señor. Entonces, el ángel no solo se vino del cielo, nada más voy a ir a decirle a Felipe que vaya a tal lugar. No, es que por eso dice un ángel del Señor. Es que ¿por qué dice un ángel del Señor? Porque era enviado por el Señor. El ángel era un recurso nada más. Pero el mensaje que traía, la orden que traía, las directrices que traía para Felipe, esas directrices se las dio el Señor. El ángel fue el portador de esas directrices. A ver, le hago una pregunta en esta hora. Para su conversión, ¿qué recursos fueron utilizados? Usted y yo solo vimos, quizás solo vimos a la persona que nos evangelizó. Si fue una campaña, al predicador de ese día o de esa noche. Él fue el recurso. ¿Cuántos recursos más utilizó el Señor para que usted y yo llegáramos a Cristo? Es que nadie viene a mí, dijo Cristo, si el Padre no le enviare. Sí, pero ¿a cuántos recursos utilizó el Señor para traernos a usted y a mí hacia Cristo? Todo testigo de Jesucristo debemos de estar, no sé si viene la palabra, pero alineados o conectados con todos los recursos. Porque en cualquier momento Dios va a utilizar todos sus recursos para poder evangelizar a alguien, para poder traerlo a Cristo. Siempre el Señor va a hacer uso de sus recursos. Por eso qué lindo todo, y volvamos a ver las conferencias 5 y 6, donde el Señor habla de los dones y los recursos. Volvamos a revisar. Vamos otra vez a recibir, a escuchar. Y estemos atentos ahora como testigos nosotros, al igual que un Felipe. Es que yo no veo a un Felipe asustado y tembloroso porque le habló un ángel. ¿Sabe por qué? Porque para Felipe era normal que el Señor le apareciera o que se le aparecieran ángeles siempre de parte del Señor para darles directrices. No veo a un Felipe en el verso 29 cuando dice el Espíritu dijo a Felipe, ahora ya no es un ángel, ahora es el Espíritu Santo mismo, hablándole a Felipe. Ambos, tanto el ángel como el Espíritu, dándole directrices. Entonces no veo a un Felipe, ¿quién sería que me habló ahora? Sería el Señor. Fíjate que ya vimos hace un momento el Señor hablando. Pero aquí ahora dice un ángel hablando. Pero ahora dice el Espíritu Santo hablando. ¿Cómo Felipe sabía distinguir cuando era el Señor mismo directamente? Cuando era un ángel, cuando era el Espíritu, cuando era una visión, cuando el Espíritu estaba hablando a su espíritu. Viene toda la preparación que debemos de tener los testigos de Jesucristo para poder
ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso dije, vimos al fin, vimos el verso y le bautizó y siguió gozoso su camino. Pues vamos y bautizamos a alguien y gloria a Dios, bienvenido a la familia de Dios, mire, ya nació de nuevo, gloria a Dios por el hermano o la hermana tal. ¿Cuántos recursos utilizó el Señor para que este hermano o esta hermana nacieran de nuevo, para que llegaran a Jesucristo? Es que nadie viene a mí, dice Cristo, si el Padre no les trae. Pero qué recursos usó el Señor para traerlos a Jesucristo. A veces Cristo mismo, pues, a ver, ¿por qué digo Cristo mismo? Y vamos a ver en el siguiente escenario, presentándose a Saulo en el camino. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dice Saulo en ese entonces. O sea, hay casos en el que Cristo mismo se le presenta a la persona. El año antepasado vino una persona llorando y me dice, pastor, necesito nacer de nuevo, bautíceme. El Señor anoche se me presentó en mi habitación. Y espero que esta persona esté escuchando ahorita porque fue el Señor mismo, qué privilegio el que tuvo. El Señor mismo presentándole y hablándole y diciéndole lo que tenía que hacer. Hoy no sé cómo esté, si está todavía ferviente en el Señor, pero que no se le olvide que fue el Señor mismo el que se le presentó. Hay ocasiones donde Él es mismo como recurso, Él se presenta también, es el plan de Él, es el proyecto de Él, pero Él mismo presentándose también a las personas. Qué privilegio a los que Cristo mismo, no estoy diciendo que los demás recursos no, pero que sea el Señor mismo, el dueño del proyecto y del plan, que se presente para hablarle a alguien, es su privilegio muy lindo. Al apóstol Pablo se le presentó el Señor mismo en el camino a Damasco, y le dio directrices también. No lo fue a bautizar él, por supuesto, se le presentó y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le empieza a dar directrices. Vas a ir con Ananías y él te va a decir qué es lo que tenés que hacer. Pero yo ya me presenté para que me conozcas. Qué privilegio más lindo. Claro, no es un patrón, no es una manera, no es una sola forma. Por eso dice que el Señor escogió a su iglesia para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. En su sabiduría, en sus múltiples formas, el Señor no tiene patrones. Él lo hace de muchas maneras, como Él lo quiere hacer. Pero a ver, al final hay un solo objetivo. Y el objetivo es su proyecto, su plan. Las personas que están en ese proyecto y ese plan para ser alcanzadas. Aquí era el eunuco. El Señor apunta más allá. A ver, cuando digo apunta todavía más allá, es que estaba viendo a un etíope o a un eunuco que tenía que ser pionero en la predicación del evangelio allá en Etiopía, por supuesto. Mira, ¿hacia dónde apunta el Señor? Apunta a algo más. Por eso utiliza recursos. ¿Qué recursos mencionamos acá? Dijimos un ángel, el Señor mismo hablándole al ángel, dándole las directrices, el ángel siendo el portador de esas directrices. Pero también el Espíritu Santo dándole directrices a Felipe, acércate a ese carro. Pero hay un recurso muy lindo que ese nunca va a hacer falta. Las escrituras, porque dice que iba leyendo las escrituras. Ese recurso no puede faltar. Siempre va a estar, siempre se va a utilizar la escritura para la predicación de la buena nueva. Pero ¿cuál era el objetivo de todo esto? El objetivo era la realización del proyecto. El objetivo era el eunuco. Y le bautizó y siguió gozoso su camino. Sí, se
llevó a cabo el proyecto de Dios. Es que el Señor no quiere que nadie perezca, dice, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Es que ese es el proyecto de Dios. Y entre sus recursos estamos usted y yo, así como estaba Felipe. Pero entendamos, un Felipe atento a la voz del Señor, a la voz de un ángel, a la voz del Espíritu, al entendimiento de las Escrituras, a las directrices para hacerlas tal cual se las dieron. Todo vemos en un Felipe realmente un testigo muy preparado. Los resultados nos dicen que sí era muy preparado. Cuando le presenta la buena noticia, cuando lo lleva al proceso del nuevo nacimiento, cuando lo guía a nacer de nuevo y lo envía gozoso para que siga gozoso su camino. Entonces, en este primer escenario, vemos los recursos, pero vemos el objetivo del Señor. Un segundo escenario que es muy lindo, que ya lo mencioné ahorita. Me voy a la última parte y dice en el verso 17. Hechos, capítulo 9, verso 17. Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Verso 18, al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Nuevamente el 18. Mire, pues, quiero la última parte. Y se levantó y fue bautizado. Y se levantó y fue bautizado. Mencionaba en el primer escenario, pues es Cristo mismo el que envía al ángel, pero en otras ocasiones es Cristo mismo el que desciende, el que viene. En el caso de Saulo, que así se llamaba al principio, después el apóstol Pablo, fue Cristo mismo quien descendió. Claro, aquí ya vemos a un Saulo ahora bautizado, sano, porque recuerde que quedó ciego, lleno del Espíritu Santo, porque dice que le fue ministrado el Espíritu Santo para que fuera lleno del Espíritu Santo. Claro, ahora vemos ya un Saulo convertido al Señor y de hecho sale a predicar a todas las sinagogas de Damasco, dice. Ya un Saulo predicando. Qué lindo ver la conversión del apóstol Pablo, pues cuando era Saulo en ese entonces. Pero ¿qué recursos utilizó el Señor para la conversión de Saulo? A ver, desde que se le presenta, por ejemplo, voy a decirlo así, el Señor a través de un resplandor, el Señor mismo, pero dice a través de un resplandor. Oyó una voz, dice que Saulo escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor mismo le dio directrices, le dice qué hacer. Pero encontramos también, ¿qué más? A un discípulo. ¿Cómo me gusta esta parte de este ejemplo? Un discípulo, no un ministerio. No, era un discípulo llamado Ananías. Claro, un discípulo al igual que el discípulo Felipe también. Muy entendidos. Fíjese que se le aparece el Señor a Ananías en visión también. Había en Damasco, dice en el verso 10, cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión. Fíjese que es el Señor mismo
hablándole a Ananías. Fíjese que a Felipe fue un qué, para que fuera camino al desierto, fue un ángel. A Ananías es Cristo mismo hablándole. Vuelvo a leer el verso 10, Hechos 9:10. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Mire la manera tan normal que responde Ananías. Aquí estoy, Señor. Contestó: sí, Señor. O sea, es como cuando le habla el padre a su hijo y el hijo responde: sí, papá, aquí estoy. O sea, nos vemos a un Ananías asustado, tembloroso, nervioso, descontrolado, diciendo: escuché una voz y mencionó mi nombre. ¿Quién será? A estas alturas, Misión Cristiana del Calvario, debemos de ya conocer bien los recursos del Señor, la voz del Señor. Ya a estas alturas, Misión Cristiana del Calvario, debemos de identificar y conocer muy bien la voz del Señor. Aquí es la voz del Señor. Claro, un Saulo que dice: Señor, ¿quién eres? O sea, yo sé que eres Señor, pero no te conozco bien, pues, ¿verdad? Pero un Ananías que sí conocía al Señor, responde: aquí estoy, Señor. O sea, tus órdenes, Señor. O sea, no era la primera vez que escuchaba la voz del Señor. Era un Ananías que siempre estaba escuchando la voz del Señor. Misión Cristiana al Calvario, siempre debemos de estar escuchando la voz del Señor. Pastor, si un discípulo llega y dice: pastor, el Señor me habló, como se nos decía en el Congreso, pastores que le dicen a sus discípulos: no, ya deja de comer muchos frijolitos con crema porque por eso estás oyendo ya cosas. Pastores que no están fomentando, voy a decirlo de esa manera, voy a usar esa palabra, que la iglesia aprendamos a escuchar la voz del Señor cuando es un ángel, que la iglesia aprenda a escuchar directrices de ángeles en este mover, en esta movilización de evangelismo, en la ejecución del plan de Dios, en este accionar de los testigos de Jesucristo. Si en cada convertido veo al Señor usando todos estos recursos. Y por eso, pastores, decimos: yo no veo gente que se convierta así, porque la iglesia más bien tiene temor de oír los recursos de Dios. Más bien tiene temor de oír que el Señor le hable, que un ángel se le aparezca, que el Espíritu Santo le dé directrices, que un resplandor aparezca frente a él. Pero si eso es tan común encontrarlo en el libro de los Hechos, en la iglesia al principio, ¿en qué momento se perdió esa comunión? ¿En qué momento se perdió esa relación? ¿En qué momento se dejó de atender y de escuchar a los recursos que Dios tiene para la ejecución de su plan? ¿En qué momento se dejó todo eso? Pastor, fomentemos, llevemos a la iglesia, nosotros por supuesto primero, a escuchar con facilidad, con sencillez la voz del Señor. Debe ser tan normal. La religiosidad, por cierto, prohibió todas esas cosas. La religiosidad durante muchos años evitó todas esas cosas. Solo llevó a un grupo de gente nada más a escuchar cultos, enseñanzas, y a partir de ahí solo ahí son cristianos nada más. No, eso no fue así, no es así. Este mover al que el Señor nos está llevando, de la expresión, de la manifestación, discípulos escuchando ángeles, recibiendo directrices, discípulos escuchando la voz del Espíritu Santo, discípulos presentándose Cristo mismo a ellos, manifestándose. El apóstol Pablo diciendo: yo no voy a estar físicamente con ustedes, pero en espíritu sí voy a estar ahí con ustedes. Todo eso la religiosidad lo prohibió. ¿Y sabe qué decían? Sí, eso era para aquellos tiempos. Estos tiempos ya no es. En aquellos tiempos hablaba el Señor. Lo profético era para aquellos tiempos. Las sanidades eran para aquellos tiempos. Y todo lo fueron relegando. Y entonces la iglesia fue
fue surgiendo sin utilizar ninguno de estos recursos. Si todos son para la ejecución del proyecto y del plan mismo de Dios. Es que para eso los dejó el Señor. Qué lindo cómo el Señor nos está llevando en este tiempo, en esta etapa. Por eso dije, voy a mostrar por lo menos, si me da tiempo, unos 3 escenarios donde vemos que para la conversión de uno, todos los recursos que el Señor utilizaba. A ver, entonces ya vimos al Señor mismo presentándose un resplandor, una voz, un discípulo como recurso llamado Ananías, como el testigo, porque entre todos los recursos hay un testigo. Y ese testigo de Misión Cristiana del Calvario es el que debe aprender a escuchar los recursos. Pero ¿sabe qué más veo? Ya sea Cristo, ya sea el Espíritu Santo, ya sea un ángel, veo el común denominador en todos los ejemplos que pudiéramos dar. Siempre dando directrices. Ve, levántate, di, haz esto, busca, ve a la calle tal. Siempre dando directrices, ya sea Cristo, ve a tal lugar y ahí se te va a decir qué hacer, le dice a Saulo. A Felipe, ve a la carretera, camino a es desierto. No le dijo ahí te voy a presentar al eunuco, mucho gusto, te vas a presentar, lo vas a saludar. Solo directrices. El Espíritu Santo diciendo, acércate a ese carro. Al centurión, manda a traer a Pedro. A Pedro presentándose en una visión, vete con estos porque yo los mandé. O sea, siempre dando directrices. Y todos los testigos, llámese Ananías, llámese Felipe, llámese Pedro, llámese apóstol Pablo, todos siempre atentos a los recursos y a las directrices que Dios les dio. Con razón vemos, por eso utilicé los últimos versículos nada más, y se bautizaron y siguieron gozosos su camino. Claro, todo encajaba, pero el testigo muy atento a qué recursos estaba usando el Señor y muy atento a las directrices que les daba el Señor. Y ejecutaban, hacían con exactitud. Y vemos a la gente convirtiéndose al Señor. Mire cuántos recursos, visiones, ángeles, Espíritu Santo, Ananías, el Padre mismo, porque dice que nadie viene a Cristo si el Padre no le trae. Dice, el Padre siempre está en todos los ejemplos que podamos ver. ¿El objetivo cuál es o cuál era en este caso? El objetivo era la conversión de Saulo. Faltaba llevarlo al proceso del nuevo nacimiento. Ananías lo llevó a ese proceso. Siempre va a ser el objetivo, entonces, la realización del proyecto de Dios. Siempre. Siempre va a ser Cristo trayéndolos, siempre va a ser el Padre trayendo a los que Él tiene ya escogidos, trayéndolos a Cristo. Pero todos los recursos que utiliza para poder traerlos. Y entre esos recursos necesita un testigo siempre. Otro escenario, en Hechos capítulo 10 también. Lo leo nada más, o leo nada más al final. Siempre empiezo por ahí, ¿para qué? Para mostrar cómo se cumplió el objetivo y todos los recursos que Dios utilizó. En Hechos 10, 46, 47 para ser exacto, dice: Entonces Pedro respondió:
¿Acaso puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Verso 48. Y les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Aquí no fue uno que se bautizó. A ver, un hombre reunió a su familia, reunió a sus compañeros de trabajo, a sus amigos más íntimos, a sus vecinos. Un hombre que llenó su casa de gente inconversa. Y gente inconversa que el Señor ya los tenía preparados. Faltaba un testigo como recurso para llevar la buena nueva a esa familia, a todas esas personas que estaban ahí. ¿Desde dónde empieza todo esto? O sea, aquí ya vemos, dije, como lo he dicho en los demás ejemplos, ya bautizándose las personas, naciendo de nuevo, felices, sí, ya terminando el proceso del nuevo nacimiento. Pero para que esto se llevara a cabo, todo lo que mueve el Señor, sus recursos, todo lo que vemos acá, por ejemplo, Cornelio otra vez orando. Cornelio era inconverso, pues era una buena persona, eso sí lo dice la Escritura, pero eso no lo hacía formar parte del reino de Dios. Eso ya lo hemos escuchado muchas veces. Pero se le presenta primero tiene una visión, se le presenta un ángel, otra vez diciéndole, tus oraciones han llegado hasta el Señor, tu testimonio es muy agradable delante del Señor, pero te falta algo. Una visión, otra vez, a ver, ¿qué tienen en común todos estos ejemplos? En todos han habido visiones. La pregunta es, ¿cuántos en la iglesia estamos teniendo visiones? Y esa es una promesa que el Señor hizo en Joel. Tendrán visiones, tendrán sueños. ¿Cuántos hoy jóvenes están teniendo visiones? No es específico, pues solo los jóvenes. El Señor está mostrando diferentes edades, diciendo todo esto va a suceder, pues, ¿verdad? No es que solo los jóvenes nada más, y si un anciano tiene, no, el Señor no trabaja así. Él está dando edades o diferentes edades para decir todo lo que se va a mover en este tiempo, que ya debe estarse moviendo. ¿Cuántos están teniendo visiones hoy? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos hermanos de las iglesias? Otra vez pastores. ¿Cómo actuamos cuando llega alguien y nos dice, pastor, tuve esta visión? Pero al final todo no es para que el pastor lo entienda o no lo entienda, al final es para el proyecto y plan de Dios. Si tu pastor no te entiende, si tienes una visión y no te dijo el Señor que se la fueras a contar a tu pastor, ¿por qué tienes que estársela contando? Pues es para la ejecución del plan de Dios. No estoy fomentando yo también desobediencia o rebeldía. Estoy siendo específico que si aquí Ananías no se fue a consultarle a su pastor, a ver, pastor, fíjese que se me presentó el Señor y me dijo eso, pero ¿y usted qué dice, pastor? El pastor quizás le hubiera dicho, deja de estar haciendo esas cosas, dedícate mejor aquí a la limpieza del templo o ponete a hacer lo que te puse a hacer, pero deja de estar escuchando cosas. Podrían haber pastores así, pues, desactualizados. Pero Ananías no fue donde su pastor a decirle, se me presentó el Señor. Ananías fue e hizo como Dios le dijo. Qué lindo es ver cómo todos los casos o los ejemplos que estoy mencionando, todos fueron con visiones. No podemos decir, sí, pastor, pero eso de vez en cuando, tal vez entre cada 100, tal vez una visión. Aquí estoy viendo 3 ejemplos y los 3 ejemplos estoy viendo con visiones. En los 3 hay visiones, en los 3 hay directrices, en los 3 hay recursos.
Es que los recursos son para llevar a cabo el proyecto, el plan de Dios. Le da directrices. Encuentro hasta 3 hombres, supongo siervos, trabajadores de Cornelio. Hasta ellos van. Y hasta ellos van muy entendidos, porque cuando llegan donde Pedro, nosotros venimos, nuestro amo tuvo una visión, se le presentó el Señor y venimos a traerte. Así es de que vamos. Muy entendidos también estos hombres. Sí, no cabe duda que estos estuvieron también ahí entre todos los que se convirtieron al Señor y se bautizaron ese día. Me llamó la atención qué distancia de Cesarea hasta Jope. Y aproximadamente unos 60 kilómetros. Eran como 2 días de camino de ida, que era a pie definitivamente, y 2 días de camino de regreso otra vez. No regresaron en 20 minutos. Regresaron como al 4.º día los hombres que fueron enviados. Miren los recursos que el Señor utiliza, los medios que Dios utiliza. El Espíritu Santo hablándole a Pedro, perdón, porque ahora estamos hablando de Cornelio, de Pedro. El Espíritu Santo hablándole a Pedro. El Espíritu Santo mostrándole una visión a Pedro, preparándolo, bajándole un lienzo con animales inmundos y diciéndole, mata y come. El Señor preparando a Pedro porque dijo, cuando vengan estos gentiles a tocar a la casa, los va a mandar saber para dónde. Mejor lo preparo de una vez, mata y come. Y todavía el Espíritu le dice, estos hombres están tocando ahorita a la puerta, ve, yo los mandé, no me los vayas a rechazar, yo los mandé, le dice el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo trabajando. Qué lindo, o sea, usando gente inconversa todavía, porque estos hombres no eran convertidos al Señor. Qué lindo es entender realmente cómo trabaja el Señor. Por eso dice aquel pasaje, erráis por 2 cosas, por no entender las Escrituras y por no saber cómo trabaja Dios. Y en este tiempo de testificar, si algo debemos de conocer es las Escrituras con exactitud y conocer cómo trabaja Dios, sus recursos, los medios que Él tiene para poder llevar a cabo su proyecto en las naciones, su plan maravilloso. Mire cuántos recursos encontramos acá en este tercer escenario. El objetivo, ¿cuál era el objetivo? Siempre el proyecto de Dios, el plan de Dios. Cornelio, su familia, los vecinos, los amigos íntimos, los compañeros de trabajo de Cornelio, sus trabajadores. Hombre, Cornelio no quería que nadie quedara fuera de esto, que escucharan al Señor, que conocieran al Señor, que escucharan lo que el Señor quería hablarles por medio de este hombre llamado Pedro. Pero dice que cuando llega después, voy a decirlo así, porque esa distancia era después de 60 kilómetros de regreso de camino, 120 kilómetros caminaron estos hombres. Después de 60 kilómetros otra vez de regresar, cansados de caminar, llegan a la casa. Pedro encuentra la casa llena de personas. Y dice, ¿para qué me llamaron? Y dice, no, es que el Señor no se me apareció y me dijo que te llamara y que escucháramos las palabras que tú tienes para nosotros. No le quedaba otra al testigo llamado Pedro y empezar a explicar, a dar, a exponer la buena nueva. No había terminado cuando el Espíritu Santo empieza a llenar a toda aquella gente. Se llena aquella casa de la presencia de Dios. Y Pedro entiende y dice, ¿puede alguien negarle el bautismo a esta gente? ¿Puede alguien impedir que sean bautizados después de que han recibido al Espíritu Santo? Y mandó a bautizar a todas las personas. Qué cosecha más linda la que
hubo también en esta ocasión, ahora en Cesarea. Miren cada lugar, cómo empezaba la iglesia. Porque hay lugares que todavía no se ha abierto ninguna obra y hay gente todavía en conversa, que el Señor tiene mucha gente en ese lugar que le pertenece, porque no han habido testigos o no hemos habido testigos entendidos del proyecto de Dios, entendidos en las Escrituras, entendidos en los recursos del Señor para poder utilizarlos. Todo con el objetivo de llevar a cabo el proyecto, el plan de Dios. Misión Cristiana al Calvario, los dones y los recursos. Escuchemos bien, Misión Cristiana al Calvario, los dones y los recursos. El Señor los dejó para nuestro alcance, para que los entendamos y los escuchemos, para que los utilicemos siempre en la ejecución del proyecto y el plan de Dios. Estamos en este tiempo maravilloso que dice que los santos hombres de Dios y los profetas hubieran querido vivir en este tiempo. No era para ellos, es para nosotros este tiempo. Estos recursos son para nosotros. Estos dones son para nosotros. Por eso dije, ¿cómo inició una iglesia en aquella ciudad donde Eneas vivía? Porque Pedro entra con don de sanidad. Eneas, Jesucristo te sana. Al instante se levantó, tenía 8 años de estar postrado. Se levantó y toda la ciudad escucharon eso y se convirtió. Por usar un don del Espíritu, se convirtió toda una ciudad al Señor. No sé si me estoy dando a entender, Misión Cristiana del Calvario. Los recursos, los dones, el Señor los quiere empezar a utilizar por medio de nosotros, o que nosotros los utilicemos, esos dones, esos regalos, porque va a ser de bendición para muchas vidas, para muchas familias, para ciudades enteras, para naciones enteras, porque el proyecto de Dios tiene que ver con naciones. Ya es tiempo de conocer bien la voz del Señor, cuando el Espíritu Santo está hablando a mi espíritu, cuando un ángel se nos presenta, cuando nos da directrices, estar atentos. Todo tiene que ver con el plan, con el proyecto de Dios. Y entramos a este tiempo glorioso. Ya no es solamente una iglesia de hacer cultos. Se terminó ese tiempo de iglesia solo de cultos. Ya no estamos en ese tiempo. Estamos en un tiempo maravilloso de la ejecución y del plan del proyecto de Dios, con testigos que verdaderamente le creemos al Señor, que conocemos su palabra y que entendemos todos los recursos que Dios está utilizando. Ese es el tiempo maravilloso para Misión Cristiana al Calvario. En ese tiempo maravilloso hemos entrado. Estemos atentos. Por eso el Señor dijo, los que entrarán, los que poseerán, los que verán. Esa es la generación que el Señor preparó para este tiempo. Y usted y yo estábamos preparados, y estábamos listos, y estamos listos, y estamos preparados para este tiempo glorioso. Hagamos lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que sigues trabajando en Misión Cristiana del Calvario, por esos aspectos que debemos entender todavía como testigos, Padre, por ese plan maravilloso, glorioso, Señor, que tienes, Padre, y que nos has escogido para ser parte de él, para llevarlo a cabo también. Bendigo a Misión Cristiana del Calvario, Padre. Una misión atenta a tus recursos, una misión deseosa de llevar a cabo y de practicar esos dones, esas capacidades especiales, pero sobre todo el objetivo, que son esas personas que no te conocen, Señor, esas familias que no te conocen, Padre, esas naciones donde no te conocen, Señor. Ese es el objetivo, Padre. Y para eso, Señor, nos has levantado a Misión Cristiana del Calvario, para testificar de Cristo en
todas las naciones, para testimonio a todas las naciones. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias te damos, Padre. Amén. Amén. Bendiciones, un fuerte abrazo para todos.